Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos corresponde presentar el resumen de la unidad 1 a modo de repaso, pensando en el próximo encuentro que vamos a tener, donde va a ser la prueba de la unidad. Pues bien, vamos a revisar dos contenidos, el sistema de salud en Chile y el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario. Este resumen trata de solo lo esencial. Por lo tanto, ustedes tienen que preparar bien la prueba y tienen que estudiar todo el material que está disponible. Bien, con respecto al sistema de salud, vamos a tomar como la definición conceptual de sistema de salud, que tiene relación con todas las actividades y todas las organizaciones cuyo objetivo sea promover, restaurar o mantener la salud, como lo dice la diapositiva. Y un buen sistema tiene estas características de ser universal, de ser equitativo, de ser seguro, de ser efectivo, de ser eficiente, de servir oportunamente a las personas y de estar centrado en las personas. Y en el caso de Chile, tenemos un sistema mixto, que está constituido por un sector público y un sector privado coexistentes en un mismo espacio. Entonces, necesito que retengan algunas cosas, entre esta función de regulación, financiamiento, los seguros y la provisión de atenciones. Entonces, como tenemos un sistema mixto, estos sistemas mixtos van a tener, son seguros distintos. Entonces, mientras que para el sector público está FONASA principalmente y las Fuerzas Armadas, para un sector privado tenemos las mutualidades, ISAPRES y incluso seguros complementarios. ¿Quiénes se pueden atender en un sistema público? Las personas que cotizan en FONASA o aquellas personas que su seguro tiene convenio con algunos recintos del sistema. Sin embargo, aquellos que pueden atenderse en sistema público son aquellos cotizantes en FONASA y aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Mientras que el sector privado pueden entrar las personas que cotizan en ISAPRE, las mutualidades y también aquellas personas que están bajo FONASA, bajo la modalidad de libre elección que vamos a revisar más adelante. Entonces, esta es una pregunta que vamos a dejar abierta. Si acaso el sistema de salud chileno es un buen sistema, y para responder esta pregunta ustedes debiesen tomar como referencia lo que se señala como característica de un buen sistema y contrastarlo con lo que estamos conociendo. Bien, acuérdense que tenemos un sistema de salud mixto, público y privado. En el subsistema público del sistema chileno está integrado por el Ministerio de Salud, los organismos dependientes, Ministerio de Salud y todos sus organismos dependientes. ¿Y cuáles son los organismos dependientes? FONASA, el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, los servicios nacionales de salud, los servicios de salud, y la atención primaria, el sistema municipal que administra la atención primaria, pero que obedece lineamientos ministeriales. El subsistema privado, en cambio, está constituido por las ISAPRES y las instalaciones que prestan servicio a las ISAPRES, sean públicas o privadas.
¿Ya? El sector público más o menos concentra alrededor del 80% de la población. ¿Ya? El sector privado, en cambio, va a concentrar tan solo un 20% de la población. Dentro de la estructura funcional de el sistema de salud, ¿ya? Aquí recuerden que tenemos funciones, ¿ya? Y vamos a resumir en tres pilares estas funciones: las funciones de rectoría, ¿ya? Las funciones de fiscalización y regulación, y las funciones de aseguramiento y de prestación de servicios. Entonces, en este organigrama está el Ministerio de la Salud a la cabeza, con dos subsecretarías: una subsecretaría de Salud Pública, que va a subrogar al ministro de Salud, y una subsecretaría de redes asistenciales. ¿Ya? Esta subsecretaría, juntos con el Ministerio de Salud, tiene la función rectora, pero desde la función de subsecretaría de Salud Pública se van a desprender los organismos fiscalizadores, como el Instituto de Salud Pública, que fiscaliza laboratorios, y laboratorios, medicamentos, cosmética, etcétera, vacunas. La Superintendencia de Salud, que va a fiscalizar tanto los aseguramientos FONASA, ISAPRE, y los prestadores. Y las seremías, que son la representación del ministerio a nivel regional. Las seremías van a fiscalizar y van a supervisar a los prestadores públicos y privados principalmente. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales salen las funciones ejecutoras de prestaciones. Acá se organizan en la red de servicios de salud, donde están los servicios, valga la redundancia, de salud desagregados por territorio, y estos administran, ejecutan las acciones de salud en la coordinación de los distintos niveles de atención primaria, hospitales y otros establecimientos. Bien, acá en la actualidad tenemos al ministro París, que tiene la doctora Daza, que está en la Subsecretaría de Salud Pública, y el subsecretario de Redes Asistenciales. En cuanto al Ministerio de Salud, tiene como funciones ya que velar por el desarrollo de la salud del país. Y ojo, que en Chile está garantizado el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y rehabilitación. Está garantizado. No, la salud no está concebida como un bien público, sino que lo que tenemos garantizado hasta ahora es el libre e igualitario acceso a las acciones de salud. Bien, ¿cómo ejerce estas funciones el Ministerio de Salud? Mediante dictar normas, formular planes, formular programas, supervisar, evaluar, controlar el cumplimiento y coordinar actividades. Ya sea a través de actividades intrasectoriales, me refiero al sector salud, o intersectoriales. Entonces, la Subsecretaría de Salud Pública, en cambio, tiene depende del Ministerio de Salud, está dentro de las funciones rectoras, es la que subroga al ministro de Salud y suele ejercer las funciones de rectoría y supervigilancia, de fiscalización. Se fijan, es ahí donde es fuerte la Subsecretaría de Salud Pública. Y obviamente propone al ministro políticas, normas, planes, y coordina también para la ejecución y el cumplimiento de estos planes. Las seremías es la representación ministerial a nivel regional, es la autoridad sanitaria regional, dependen de la Subsecretaría de Salud Pública, por lo tanto también tiene una función fiscalizadora
y ejerce las mismas funciones ministeriales, pero en el ámbito regional. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones regionales? Ya las vimos en esta diapositiva, las funciones. La subsecretaría de redes asistenciales, acuérdense que está en el nivel de ejecución de acciones. Entonces, son los que van a articular la red de prestadores, la red asistencial, son los que van a regular la prestación de los servicios dependiendo de los niveles de complejidad. Y además también tiene la función de proponer al ministro las políticas, normas, planes, programas, lo que se necesite, y además de velar por su cumplimiento. ¿Ya? Pero si nos vamos al esquema, recuerden, ¿ya? La función fiscalizadora son aquellos órganos desprendidos de la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Ya? En cambio, la Subsecretaría de Redes Asistenciales se materializan los servicios de salud y tienen la función de ejecución, ¿ya? De acciones en salud. Entonces, ¿ya? La Subsecretaría de Redes Asistenciales organiza, tiene como función la organización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, ¿ya? Que son los servicios de salud que están en forma territorial. Estamos hablando de entes administrativos. ¿Ya? Estos articula la red asistencial, regula la prestación de servicios, porque tiene la función ejecutora, ya sea estos en centros de salud, en centros de salud familiar, en postas de atención rural, en estaciones médicos rurales, etc. Y asimismo, como está organizado en distintos niveles de atención, estos niveles de atención están definidos respecto a la cobertura, respecto a la asistencia, ¿ya? Y esto es organizado, articulado y regulado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bien, los servicios de salud son la función ejecutora propiamente tal, ya dependen de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Los servicios de salud son organismos que son estatales, pero que están descentralizados y que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Se encargan de cumplir los planes y programas, y para eso se articulan, gestionan y desarrollan la red asistencial. La red asistencial es la organización de los distintos niveles de atención, atención primaria, niveles secundarios de atención, poliespecialidades, de hospitales, SAMU, SAPU, etc. Se organiza, se articula y se gestiona la red asistencial. Bien, también la Subsecretaría de Redes Asistenciales articulan y forman, regulan e impulsan redes de alta especialidad y redes de menor complejidad. Entonces, la red de asistencial de alta complejidad, alta especialidad, está formada por los hospitales para las atenciones de alta complejidad técnica. Por ejemplo, el hospital de neurocirugía, el hospital del tórax, ¿ya? El hospital traumatológico, la UCI del hospital, o sea, los hospitales grandes también donde se suelen hacer las referencias, ¿ya? Los hospitales pediátricos, etc. ¿Ya? Y la red asistencial de menor complejidad está conformada por hospitales de menor complejidad técnica, como dice la diapositiva, y que ostentan menor desarrollo de especialidades y son más simples la organización. En cuanto a FONASA, ya recuerden que la regulación, vamos a volver atrás. Acá en la estructura, recuerden que dependen de la Superintendencia de Salud FONASA, que tiene la función de aseguradora de las prestaciones que se otorgan. Entonces, vamos con acá. FONASA,
ya que el asegurador público, y tiene básicamente dos modalidades de atención: la institucional, que son los establecimientos públicos, centros de salud familiar, centros de salud, ya que no tienen la acreditación de CEFAM, que son muy pocos actualmente, los centros de referencia de salud, los centros de diagnóstico y tratamiento, ya que son como los polis de especialidades, por así decirlo, y los hospitales públicos. Y bueno, la ventana de entrada, la modalidad de atención institucional, son los consultorios. La modalidad de atención de libre elección se puede atender en centros de salud, hospitales y clínicas privadas, incluso que estén en convenio con FONASA, para poder optar a la modalidad de libre elección. Se tiene que estar en los tramos de FONASA B, C o D, y se accede con la compra de bonos o programas médicos. Bien, acá hay un cuadro de cómo se clasifican las personas de acuerdo a su renta en el tramo que les corresponde, ¿ya? Bien, la Superintendencia de Salud, acuérdense que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, tiene un rol regulador y fiscalizador, y regula, fiscaliza, vigila tanto ISAPRE como FONASA. Y acá tenemos dos entes menores. La Cenabás depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es un comprador mayorista y despachador, distribuidor de medicamentos, de instrumental e insumos para abastecer al Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, los medicamentos, insumos, la Cenabás compra obteniendo por el poder de compra que tiene, obtiene precios buenos, ¿ya? Y a su vez le distribuye a hospitales y a los servicios de salud, por así decirlo. Y el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, depende de la Subsecretaría de Salud Pública y se encarga de la evaluación de calidad, ya de laboratorio, de reconfirmar pesquisa de algunas enfermedades, de fiscalizar y controlar medicamentos, cosméticos, salud ambiental, salud ocupacional, etc. Ya, vamos a ver dónde está en el mapita, el esquema. Ya, acá está el Instituto de Salud Pública. ¿Se fijan? Tiene una función fiscalizadora y depende de la Subsecretaría de Salud Pública. Volvemos a donde estábamos. Bien. Acá, perdón. Ya, también hay otro elemento importante a considerar, que son las garantías explícitas en salud. Ya, esto fue uno de los ejes de la reforma impulsada por Ricardo Lago. Ya, y esto es como lo más parecido al derecho a la salud que hay, ya que está en un marco legislativo el acceso universal con garantías explícitas, por así decirlo, a prestaciones en salud, que es algo que está garantizado por ley. ¿Ya? Sin embargo, obviamente tiene ciertos requisitos. Ya, por ejemplo, personas que cotizan en Fuerzas Armadas, que son beneficiarios de Fuerzas Armadas, no pueden acceder a GES. Ya está, si bien, insisto, es como lo más parecido al derecho a la salud, está lejos, pero sin embargo fue un gran avance, en el sentido de que regula por ley y establece garantías a las personas de acceso a prestaciones, este acceso a estas prestaciones, si se padece de ciertas patologías, va a tener plazos, y esas son las garantías de oportunidad. Además, para los usuarios del FONASA hay una protección financiera donde el beneficiario a lo más va a cubrir un 20% del valor de las prestaciones. Ahora,
Ya un 20% de una quimioterapia sigue siendo mucho dinero. También otra de las garantías que están establecidas por ley en auge es de calidad, o sea, de recibir prestaciones bajo este régimen de las enfermedades que están en el listado de auge por prestadores acreditados. Bien, con respecto al modelo de atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario, ya esto viene del proceso de reforma. Ya, recuérdense que la reforma tiene algunas anclas, tiene algunos problemas que hacen pensar en una reforma de salud. Y la reforma de salud pasa necesariamente por un cambio de modelo de atención en atención primaria. ¿Ya? Entonces, lo que se invita es a pasar de esta forma de mirar los procesos de salud de enfermedad a esta otra forma. ¿Ya? En eso se puede resumir lo que se instala o se trata de instalar como cambio de modelo. ¿Ya? Entonces, dentro de los principios del modelo que se quiere adoptar, ya, porque básicamente el modelo, este modelo, toma elementos del modelo biopsicosocial y toma elementos del modelo de salud familiar y le pone algunos elementos comunitarios, ya lo mezcla y genera este modelo. Entonces, para entenderlo, hay que tomar como elementos contextuales, elementos de estructura, por así decirlo, de paradigma, de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, y cuáles son los principios de uno de los modelos. Dentro de los principios del modelo biopsicosocial, ya estos modelos apuntan a esto. ¿Ya? Para apuntar a esto, se centra en estos principios, que principalmente se centran en las personas en su contexto, que ven a las personas como un todo, como entes biológicos, emocionales, sociales, culturales, que los problemas de salud no son unicausales, sino que son multicausales, que hay una relación de ayuda entre usuario, familia y profesional. También otro de los principios es que hay una continuidad del cuidado y hay un foco puesto en el trabajo de cuidados. También considera que las personas cuentan con recursos propios para enfrentar los procesos de salud y enfermedad. Y también dentro de los principios es que el profesional no toma un rol evangelizador, sino que más bien toma un rol de facilitador de que las personas encuentren sus caminos hacia la salud. Ya, entonces, acuérdense que tenemos un modelo que es mixto, entonces ya vimos las características del modelo biopsicosocial, ya ahora nos quedan las características del otro modelo que toma, ya, que es el modelo de salud familiar. Entonces, el modelo de salud familiar básicamente se ancla en equipos que estén vinculados con la familia, que también se considere el contexto donde se produce el proceso de salud-enfermedad, que también el equipo pueda tener continuidad en la atención, se produce un énfasis en lo preventivo, y para eso también se actúa con enfoque de riesgo. Los equipos, en el modelo de salud familiar, los equipos son parte de la red comunitaria y digamos que se comparten ambientes en comunes. Se incorporan también aspectos que no son cognitivos a esto, como las creencias, como sí, principalmente las creencias, ¿ya? Y los miembros de los equipos de salud debiesen transformarse en facilitadores, en gerentes de familia, por así decirlo, ya que en el caso se entiende como de acercar las instituciones a las personas. Bien, en el modelo en general están
estos 4 principios irrenunciables, pero ya, en el asunto, la temática de la actividad de APS, hay 3 ejes que van a cruzar e interseccionar con todas las actividades de la atención primaria. Entonces, vuelvo a explicar. Ya, existen estos 4 principios que son irrenunciables del modelo, pero en el caso de la atención primaria, enmarcar este modelo, cada acción que haga está cruzada por estos 3 componentes, ¿ya? Estos 3 principios que son irrenunciables. ¿Ya? Por un lado está la integralidad de los cuidados, ¿ya? Que quiere decir que actuamos a nivel biopsicosocial, espiritual, y se consideran los sistemas de creencia, que tanto la promoción, prevención y tratamiento y rehabilitación de cuidados paliativos podemos ser abordados por un mismo equipo, ¿ya? Centrado en las personas que se consideran las expectativas de las personas y las familias, se hacen partícipes de los procesos de salud y enfermedad, y se da una relación vincular entre las personas, familia, las comunidades, etc. ¿Ya? Como se vio en diapositivas anteriores, los equipos son parte de la comunidad, también se da esa relación vincular estrecha. Con respecto a la continuidad clínica, tiene que ver con 2 cosas. Primero, este modelo pone un foco en el acto de cuidar. ¿Ya? Hay 2 componentes de la continuidad de los cuidados. Por un lado, la continuidad clínica, ya que la persona reciba atención de manera coordinada, longitudinal, ya que no tenga que estar contando la misma historia a cada profesional distinto que ve. Y la cualidad profesional tiene que ver mucho con la continuidad de los cuidados, porque tiene que ver con la disposición que manejan los equipos a acompañar estos procesos de cuidados. Bien, creo que esta es la penúltima lámina. Los centros de salud familiar, ya digamos que este es como un esquema de cómo se organiza, por así decirlo, a través de sus instituciones, los distintos organismos ya, que conforman la red de atención. Ya, entonces, el primer contacto que idealmente va a tener una familia, una comunidad, un barrio, ya el primer contacto que va a tener una familia va a ser con su barrio. Si logramos, los centros de salud familiar también tienen indicaciones de crear entornos saludables, ¿ya? A través del desarrollo de acreditación, de pauta, pero tienen esa función, porque una familia, comunidad organizada en un barrio saludable ya genera mejores resultados para esa comunidad y también ¿por qué no?, para el centro de salud familiar. La familia puede acceder al sistema de salud o puede relacionarse con la salud a través de, ya sea la atención prehospitalaria como SAMU, como es el SAMU, a través también de los centros de salud familiar o de los centros comunitarios de salud familiar, que son los CECOF. ¿Ya? Desde este nivel primario de atención puede ser referida a los centros de diagnóstico y tratamiento o centros de resolución en salud, que en el fondo son las derivaciones que hacen los centros de salud cuando necesitan evaluación por especialista. Los centros de salud pueden derivar a CDT-CRS, ¿ya? O directamente a un hospital. Y los hospitales y además los CRS-CDT pueden referenciar, por así decirlo, derivar a los hospitales de alta complejidad, que son los centros de referencia nacional. Bien, esperando que se les haya hecho
no tan latero, por así decirlo, las dudas, los comentarios, nos estaríamos viendo con esas inquietudes en el plenario. Nada, que tengan una buena semana mañana. Nos vemos.